El conferenciante que nos va a comentar la primera experiencia, que es el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, es Manuel Borobio Sanchiz. Él es arquitecto y consultor independiente, especializado en el campo de la planificación territorial y ambiental, del urbanismo y del transporte. Fue director general de Sostenibilidad y Paisaje de la Xunta de Galicia de 2009 a 2015, director del Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta de Galicia del 12 a 2015, y entre los diferentes proyectos que ha venido desarrollando han estado la Estrategia del Paisaje de Galicia, la fase inicial del Atlas de los Paisajes de Galicia, el Plan de Seguimiento de la Sostenibilidad Territorial de Galicia, la creación del Instituto de Estudios del Territorio, el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia 2011, las directrices de ordenación del territorio de aquella comunidad, la puesta en marcha de la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje en el 2009 y diferentes proyectos como el Sistema de Información Urbanística de Navarra, la 2014 Good Practice de la Concurso Internacional de Buenas Prácticas Un Hábitat, que repitió en el 12 y en el 13. Es compañero también en la Junta Directiva de Fundicot y es la persona responsable del surgimiento, puesta en marcha y mantenimiento de ese plan de ordenación del territorio de Galicia, y agradecerle que pueda estar unido con nosotros, aunque sea de forma telemática y no presencial, debido a algún pequeño problema, ¿no?, de salud que le ha impedido viajar estos días. Así que nada, Manuel, yo cierro el micro y adelante. Gracias por estar aquí y esperamos que nos cuentes cómo se preparó esto del POL y cómo se mantiene, del POL y cómo se mantiene en marcha. Muy bien, muchas gracias. Antes... Sí, pues empiezo. Y esperamos que nos cuentes cómo se preparó esto del POL y cómo se mantiene, del POL y cómo se mantiene en marcha. Bueno, pues bien, muchas gracias. Antes voy a intentarlo. Quería daros las gracias por... No sé si se me oye o se ha acoplado. Se me está oyendo bien, ¿no? Vale, perdón. Así, ahí como retardo y veo la imagen, no estoy escuchando el sonido, me escucho nada más a mí, así que disculpad este arranque tan tortuoso. Antes que nada, pedir disculpas también por no poderme desplazar. Hay unas cuestiones ahí que me han impedido acercarme, y agradecer que, a pesar de esta imposibilidad, pues se me dé la ocasión de intervenir, casi 10 años después de haber aprobado el Plan de Ordenación del Litoral, en un foro para recordar o exponer esas experiencias que tuvimos en la planificación territorial aquí en Galicia, ¿no? Creo que es importante, antes de empezar, o cuando se va a contar un documento de este estilo y de este calado, hablar y exponer de alguna manera cuál es el proceso o la introducción o el trabajo que se ha ido haciendo, ¿no? Cuál es contextualizarlo e incorporarlo de alguna manera en las circunstancias, ¿no? Lo llamabais introducción circunstancial, porque creo que sí, es bastante necesario que cuando hacemos un análisis comparado o miramos o buscamos mirarnos en algún espejo para analizar de alguna manera o comprender de alguna forma qué es lo que se ha hecho, entender también de alguna manera cuáles serán las circunstancias en cada uno de los casos, ¿no? Para ver de qué forma lo podemos trasladar. Después hablaré un poco de la aproximación que tuvimos desde la planificación del territorio, de la definición de la estrategia más global, aunque eso va a estar empapando un poquito toda la presentación, y luego de un mensaje claro, que es de la educación y la corresponsabilidad en el desarrollo de todo el proceso, ¿no? Hay una cuestión en la introducción circunstancial que nos ayuda realmente a comprender el contexto, ¿no? Primero, nos encontramos haciendo el Plan de Ordenación del Litoral, trabajando para un gobierno como consultores técnicos, pues dentro de una encomienda elaborada por medio de Traxa y como contratistas de dicha encomienda, ¿no? Nos encontramos trabajando, y en ese contexto, en ese trabajo,
estamos colaborando y desarrollando un proyecto coordinando a mucha gente que venían trabajando ya durante bastante tiempo. Ahí, por ejemplo, fue cuando coincidió ese arranque con Miriam García, que comentaba antes, y la incorporación en el equipo de mucha gente que venía trabajando desde hace tiempo en el contexto de Galicia en la ordenación o en la gestión de su paisaje, en la ordenación de su territorio desde el punto de vista geográfico, geomorfológico, ambiental, natural y social. Galicia, o sea, el contexto en el que nos encontramos es en más o menos agosto del 2008, cuando empezamos a trabajar en este instrumento como consultores externos dentro de una encomienda mucho mayor, y nos encontramos en ese contexto pues con la aprobación reciente y la entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje en marzo del 2008 en España. Precisamente el 7 de julio del 2008 se aprueba la Ley del Paisaje de Galicia. Esa Ley del Paisaje, entre los ponentes de redacción de esa Ley del Paisaje, pues se encontraron colaboradores y personas con las que luego se incorporaron en el documento del Plan de Ordenación del Litoral. Esto es una cuestión circunstancial, pero tremendamente interesante mirándolo en su contexto. El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia emana y surge de una ley de 15 años antes, cuando nos pusimos, bueno, perdón, de 15 años no, de 1995, donde va, ya son 25 años, en la que nos encontramos con una serie de manifiestos en los que decía que era necesario crear el Instituto de Estudios del Territorio. Aunque lo puse en marcha yo, ahí ya había gente en el año 25, hace 25 años antes, que lo ponía en marcha, y también hablaba de la necesidad de incorporar el paisaje en la redacción de los instrumentos de ordenación del territorio, como cuestión diferencial, como cuestión bastante importante a la hora de desarrollar ese análisis y esa aproximación al territorio. En el año 2007 se elabora, es decir, un año antes, en mayo del 2007, se redacta por parte del equipo de gobierno que estaba en ese momento una ley muy valiente de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia. En esa ley, que se lleva a cabo y que en base a la cual, y posteriormente, unos días después, el 24 de mayo, se fundamenta el acuerdo de inicio del procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del Litoral. Por lo tanto, estamos en agosto del 2008 con una ley de ordenación del territorio en ese momento eran 16 años antes, ahora ya son 25 los que han pasado, que ya enunciaba determinadas cuestiones que utilizamos como instrumentos a la hora de montar todo el articulado, toda la estrategia a la hora de armar el plan el instrumento, el Plan de Ordenación del Litoral, y la Ley de Medidas Urgentes y ese acuerdo, ¿no? Y además la entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje. Empezamos en ese mes de agosto con más intensidad, ya se habían dado varios intentos de llevar a cabo ese plan de ordenación del litoral, pero en agosto de 2008 empezamos con un trabajo tremendamente intenso, con más o menos unas 80 personas trabajando en campo, distribuidas, para las que tuvimos que diseñar un sistema pues para leer, entender y comprender a qué nos estábamos enfrentando. En ese contexto se produce un cambio de gobierno. Y pasamos de estar trabajando para un gobierno del Partido Socialista con el bloque a un gobierno que gobierna con el Partido Popular. Y se da la paradoja, la extraña circunstancia en el que a la hora de hacer esa transición, a mí como codirector de esos trabajos o como coordinador de la oficina técnica que se había montado en Galicia para desarrollar el plan de ordenación del litoral, se me ofrece o se me dice que para que continuemos con el documento, pero asumiendo yo la responsabilidad de una dirección general. Hubo varias conversaciones en relación a las direcciones generales. Finalmente, en mayo de 2009, se pone en marcha la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, por un gobierno cuyo partido había votado en contra de la aprobación de la Ley de Paisaje de Galicia en el año 2007 en el Parlamento. Entonces nos encontramos que se está montando una Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, nos encontramos con un documento que se había empezado por un gobierno anterior y nos encontramos con una continuidad, con un nuevo gobierno y dentro de un marco que es el de la sostenibilidad y el paisaje.
La verdad es que fue una situación tremendamente sorprendente, pero independientemente de eso, pues oye, no había que amedrentarse y hacer de ese contexto una oportunidad, ¿no? Ayer me sorprendió, acabando de revisar y preparar esta charla, que todavía sigue vigente esa URL que veis ahí, en donde está todo el documento del Plan de Ordenación del Litoral. Porque cuando se creó la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, el mandato que yo recibí es: te liberamos de casi todo durante estos 6 primeros meses y te centras y vas a darle continuidad al Plan de Ordenación del Litoral. A pesar de algunas presiones que recibimos para prescindir de parte del equipo técnico que estaba trabajando en la elaboración del documento, se hizo una apuesta clara por darle continuidad, mantener a todo el equipo y además la independencia absoluta de todo el personal que estaba trabajando en la elaboración del documento. Eso garantizó que no se pararan las máquinas y no tirásemos por la borda el trabajo que llevábamos nosotros mismos elaborando durante todo ese tiempo. Fue una condición que se puso de partida. Y otra condición que se puso de partida fue garantizar una transparencia y una claridad y una comunicación con los diferentes agentes del territorio. Durante el periodo de agosto de 2008 a mayo de 2009 habíamos tenido grandes dificultades para acceder a la información y a los datos que nos iban a permitir elaborar el instrumento de otras direcciones generales, de otras consellerías, pero también de otros ámbitos municipales. Había como una sensación de necesidad de hacerlo en secreto, lo que es la elaboración de este documento. Una de las cuestiones que nos dábamos cuenta es que de seguir por ese camino no íbamos a llegar a ningún lado. Y por lo tanto le dimos publicidad y transparencia a todo el documento. Dicha estas dos cuestiones, ¿no? Continuidad entre un gobierno y otro, mantenimiento del equipo técnico y toda la cuestión que venía desde 16 años antes de que empezáramos a trabajar, se nos abre la oportunidad de crear una Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje. La gente que trabajamos o que hemos trabajado para la Administración sabemos lo difícil que es reestructurar un departamento que está funcionando y reubicar a la gente. Partimos de cero. Y esa es otra situación que creo que es importante ponerla sobre la mesa, porque si no lo pongo no haría justicia a la comparación que podamos hacer y me estaría arrojando méritos que no hay. Los méritos que quizás podamos tener el equipo que estuvimos ahí fue cómo concebimos y diseñamos esa nueva dirección general. Pero partir de un nuevo departamento sin personal tenía sus pros y sus contras, y en la administración, en este caso, para mí eran más pros, porque nos ayudó a justificar la continuidad de todo el equipo que estaba trabajando fuera. Mantuvimos esas encomiendas, mantuvimos esos contratos, se le dio continuidad, por lo tanto no hubo ruptura de ningún tipo a nivel técnico, y además nos permitió pensar de una forma a largo plazo y de una manera estratégica. Y en esa Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje definimos 2 servicios de promoción, y fijaros, promoción y participación con el apellido de la sostenibilidad, y servicio de coordinación de la información territorial. Y aparte, se creó la Subdirección General de Paisaje y Territorio con un servicio de paisaje y un servicio de ordenación del territorio, porque esta fue otra de las condiciones que se pusieron para darle continuidad o aceptar que, aunque había una Secretaría General de Ordenación del Territorio, las competencias en ordenación del territorio tenían que residir en aquel organismo al cual se le había encomendado hacer las directrices de ordenación del territorio y el plan de ordenación del litoral, y que no tenía sentido. Entonces pusimos en marcha ese servicio de ordenación del territorio. Los objetivos políticos que nos marcaron desde el comienzo eran fantásticos, porque era acabar las directrices de ordenación del territorio, llevaban 16 años intentándolo hacer, y el plan de ordenación del litoral, que llevaba 1 año desde que se había tomado el acuerdo de inicio, ¿no? No eran menores los 2 objetivos, ni mucho menos, porque lo que nos dijeron era que tenía que estar más o menos en 6 meses, cosa que era del todo inviable, pero que sí que se dijo, bueno, pues en 6 meses veremos hasta dónde llegamos, y no porque nos pusieran ese plazo decidimos parar o decir que no. Dijimos, pues veremos hasta dónde llegamos. A la hora de diseñar la estructura administrativa también pensamos en los perfiles, y como complemento directo mío como director general necesitaba un complemento jurídico, que es María Dolores Méndez, bueno, Loli, le llamamos, que a nivel jurídico era la directora de la Escuela de Administración Local, de la Escuela Jurídica de Administración Local, pero aparte era subdirectora en otros departamentos y tenía conocimientos de la administración de la Xunta de Galicia y lo más importante, de la administración local.
Con Loli fue crucial a la hora de llevar a cabo una redacción y una tramitación que yo creo que fue excepcional. En el servicio de paisaje llamamos a un geógrafo, doctor en clima, Paco Castillo, que nos lo recomendó Augusto Pérez Alberti, con el que estábamos trabajando en temas de dinámica, en temas de paisaje en otros proyectos, y que además era el director en ese momento del área de innovación educativa y profesor de secundaria. Esto era porque entendíamos que el área de paisaje tenía que surgir desde ese punto de vista pedagógico, y cuando poníamos en marcha toda esta filosofía que estábamos llevando a cabo, teníamos que llevar a cabo una transformación radical de esa cultura con la que íbamos a trabajar. Y el servicio de ordenación del territorio lo pusimos en manos de la arquitecta responsable del servicio de costas de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, la comodidad de hacer un cesto con mimbres nuevos, con mimbres seleccionados, es como cuando estamos en la etapa de fichajes, ¿no? Y vas a por el Dream Team. Y así se pudo empezar a trabajar, aparte toda la gente con la que estuvimos. El Instituto de Estudio, la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, se diseñó ya pensando en que iba a evolucionar el Instituto de Estudios del Territorio con estos dos departamentos, jurídico y técnico, y de estudios. Y en este sentido, los ámbitos competenciales con los que estábamos eran cartografía, territorio y paisaje. Y en ese cartografía, territorio y paisaje incorporamos una filosofía de fondo que era precisamente el aprender a leer el territorio, interpretarlo y escribir en él. Creo que se ha estado hablando, o siempre parece escuchar tu cuento en todos los discursos que oímos anteriormente, ¿no? El Instituto Cartográfico, que aprende a leer, a interpretar, a recopilar los datos, porque sin conocer, sin tener los datos, no vamos a ser capaces de hacer esa interpretación de cómo están evolucionando. El Observatorio de la Sostenibilidad, con el que montamos posteriormente el plan de seguimiento de la sostenibilidad territorial y todo el sistema de indicadores y de evaluación del trabajo que estábamos llevando a cabo. Y en último lugar, en último lugar, pero no por ello lo menos importante, el Observatorio del Paisaje. Se diseñó, se pensó el servicio de paisaje para que diera lugar al Observatorio del Paisaje. Hoy existen ese Instituto Cartográfico en el Instituto de Estudios del Territorio y en el Registro de Cartografía de Galicia. Hoy existe ese Observatorio de la Sostenibilidad en la Comisión de Seguimiento de las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia y en el Plan de Seguimiento de la Sostenibilidad Territorial y el Sistema de Indicadores, que se remite anualmente al Parlamento. Y hoy existe ese Observatorio del Paisaje y, de alguna manera, esa estrategia de paisaje que se está llevando a cabo para ver cómo intervenimos en el territorio. Esas tres dinámicas, leer, interpretar y escribir, son las dinámicas que nos ayudan a entender cómo podemos hacer que un documento trascienda del momento en el que lo estamos elaborando y vaya y nazca o se elabore con la vocación de ir evolucionando. Cuando llegas a una dirección general que parte de un marco legislativo de 16 años atrás y que además te encuentras con un legado de hoy, de 25 años, pues te das cuenta de que la dimensión temporal de la que estamos hablando necesita crear los mimbres para que en el futuro se pueda llegar a cabo ese trabajo. Bien, con esto, pues llevamos a cabo esos tres instrumentos: la Estrategia de Paisaje Galega, el Plan de Sostenibilidad, el PSST, que es el Plan de Sostenibilidad Territorial, y ese Reglamento de Cartografía. Y dentro de este equipo de trabajo elaboramos el Plan de Ordenación del Litoral y la Estrategia de Paisaje de Galicia, ambos reconocidos, como ya se ha comentado, por las Naciones Unidas como una de las 100 mejores prácticas. Por lo tanto, la elaboración y la circunstancia del Plan de Ordenación del Litoral posibilitó la llegada de un equipo multidisciplinar a la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, de todas las disciplinas, y no las voy a enumerar ahora porque nos echaríamos los 30 minutos de lo que puede quedar. Y es cierto que su elaboración fue como una intensa deriva, y me gusta suscribir esto, aunque a veces nos duela reconocer que partimos prácticamente pues con la ingenuidad y el desconocimiento de lo que nos enfrentábamos, pero con la versatilidad de ser muchas personas las que estábamos trabajando ahí y muchas personas las que estábamos integrando nuestras experiencias y nuestra forma de ver. Era, por lo tanto, un documento participado, era un documento permeable, y era una gran labor la que estuvimos haciendo, yo entiendo, de coordinación y de integración con las 3 o 4 personas que estaban en la Dirección General
Augusto, Paco, Loli, Melania en la elaboración de ese documento. Para contextualizar muy rápidamente, siempre utilizo estas imágenes, ¿no? Galicia se sitúa en el norte, todos lo sabemos, en el norte y al oeste de nuestra península. Está al final irrigada por toda esa red de caminos de Santiago, todos esos caminos de peregrinación que hacían además que llegara todo ese potencial cultural. Pero a la vez es el primer frente que tenemos contra la energía ambiental que nos traslada la costa atlántica. Nos encontramos en ese ecotono macroterritorial entre la eficiencia ambiental y la necesaria cohesión territorial y cultural. Galicia, yo soy de Zaragoza, es un territorio tremendamente generoso. En esta imagen que estáis viendo en pantalla se ven todos los asentamientos de población. Se puede intuir que la densidad de asentamientos y de población de Galicia habla de una gran culturización y ocupación de ese territorio, con una densidad muy baja. De toda esa población, un 46% se encontraban en la franja costera. Nos encontramos con que había unos 4.000 asentamientos, que viene a ser el 12% de los de Galicia, que acogen al 46% de la población de Galicia, al 3% de la población de España. Era un territorio en el que nos encontrábamos con un límite que, aunque se diga que son 1.600 o 1.700, en la cartografía que elaborábamos llegamos a los 2.555 kilómetros de costa, a la escala en la que la elaboramos. Es decir, se redibujó entera la costa, y para que nos hagamos cargo de una dimensión, de esa dimensión es como si yo hubiese podido estar, ahí pongo Valencia, pero ahí en Alicante, como pudiera estar ahí, y de salida me fuera a visitar a un amigo Berlín pasando a ver a mi padre en Zaragoza. Y esa distancia son 2.463 kilómetros. Esa es esa distancia recorrida por los ejes de la autopista. Por lo tanto, el primer reto al que nos enfrentamos fue la definición del ámbito, el reconocimiento de toda esa costa, ¿no? Pero además nos enfrentamos a ella en este contexto jurídico. En una ley, con esa ley que ya comentaba antes, de 10 de 1995, de ordenación del territorio, con la ley de medidas urgentes que establecía la suspensión de los nuevos desarrollos urbanísticos en la zona litoral. Y nos encontrábamos con que ese artículo decía que era la franja inferior a los 500 metros. Es decir, una ley de medidas urgentes que suspende un planeamiento en una franja de 500 metros. Todos los urbanizables, nos daba un plazo de 2 años. Quería decir que el 17 de mayo tenía que estar esa suspensión, se tenía que levantar. Yo firmé como director general el 9 de mayo. Finalmente, conseguimos subsanar todas esas cuestiones y arrancar, ¿no? El 24 de mayo se tomó el acuerdo de inicio del procedimiento que afectaba a todos los municipios, pero sin embargo el 9 de mayo administrativamente aún no se les había comunicado a ningún ayuntamiento el inicio del procedimiento. Por lo tanto, nos encontramos entre el 9 de mayo y el 17 de mayo con todo un despliegue de creatividad, corresponsabilidad y coordinación, y voy a decirlo así, de todos los niveles políticos y administrativos que había en ese momento, brutal, porque esto no se parase y continuase adelante, ¿no? Y hubo una clarísima vocación que luego veremos cómo se resolvió. Pero además nos enfrentamos a otra limitación. O sea, esa parte más administrativa la trabajamos con Loli, y teníamos esta otra parte, y era cómo superábamos esa división jurídica de los 500 metros. Cómo pasábamos realmente de esa división de los 500 metros a esa delimitación más física. Cómo conseguíamos superar esa limitación virtual, administrativa, burocrática, ese avatar que no existe en el territorio, con ese territorio que, como siempre dice Paco Castillo, esa dimensión físico-socioecológica que se mencionaba también antes, que al fin y al cabo es un libro que necesariamente hemos de recorrer con los pies, y que cuando lo estamos leyendo con los pies y cuando lo estamos interpretando no nos encontramos con esos límites administrativos. Entonces, el primer reto al que nos enfrentamos fue precisamente incorporar o delimitar esas unidades y esos ámbitos territoriales
más vinculados al litoral con el que podíamos trabajar. Recuerdo los primeros esbozos que me pasaba Augusto Pérez Alberti en su estudio de dinámicas litorales, que llegábamos, entendiendo también como dinámicas litorales las biofísicas, llegábamos casi hasta Santiago de Compostela. Pero nosotros nos teníamos que quedar en este ámbito costero. La ley de lo jurídico de esa ley de 500 metros establecía que suspendía todos los suelos urbanizables y urbanos no consolidados que se encontraban en el ámbito de los 500 metros. Eso quería decir que en el ámbito que estamos trabajando, en el ámbito que están viendo en esta imagen ahora, hay un suelo que se encuentra en el contexto de una trama completamente edificada que no podía desarrollarse. Y en ese mismo contexto de los 500 metros nos encontrábamos con un ámbito territorial, como esto es suelo urbanizable no delimitado, que en la franja de los 500 metros se encontraba suspendida, pero más allá de los 500 metros se podía sectorizar y continuar su desarrollo. Esa imagen amarilla que pueden ver en la fotografía, en la superposición virtual de la izquierda, que se corresponde con la imagen que hicimos desde el helicóptero en la imagen de la derecha. De alguna forma, esta situación tan absurda teníamos que paralizarla, ¿no? Volviendo otra vez a la parte administrativa, el 8 de mayo se publicó el anterior acuerdo, que no se había publicado ni notificado, y el 15 de mayo hicimos una suspensión cautelar previa a la aprobación inicial del plan. Con eso conseguimos prorrogar esa suspensión que había, porque habíamos publicado y hicimos esa publicación de la suspensión cautelar previa a la aprobación inicial del plan de ordenación del litoral. Esto nos volvía a meter en otra deadline. Teníamos que aprobar inicialmente, en el plazo de un año, el plan de ordenación del litoral. He de decir que finalmente no llegamos a aprobarlo en el plazo de un año, que se aprobó en febrero, el 11 de febrero de 2011, y que durante todo ese tiempo, como establecimos ese canal continuo de comunicación con todas las administraciones, se acordó con la FEGAM, que en ese momento estaba además en otro partido gobernado, dirigida por otro partido político, se trabajó y se fue acordando durante todo el desarrollo del documento técnico, se fue trabajando para que la FEGAM finalmente pidiera de motu propio la prórroga y una ampliación de esa suspensión, liberando la presión. ¿Qué se hizo? Se liberaron los suelos que, como hemos visto antes, se encontraban en tramas consolidadas y que se hizo un primer análisis y se consideraron compatibles con el modelo de desarrollo del POL. Se liberaron, quitamos presión a la olla y se amplió más allá de los 500 metros a aquellos suelos que entendíamos que tenían esos valores que los hacían merecedores de esa preservación. En las conversaciones siempre se hizo ver que era necesario pasar de esa visión netamente administrativa al análisis de esas dinámicas naturales y culturales. Y el plan de ordenación del litoral contiene un análisis de una línea dinámica litoral, también un análisis de la sociedad dinámica que opera en él, pero que nos permitió de alguna manera, o permitió al equipo trabajar en la motivación y justificación de por qué excedíamos en algunas zonas esa protección de costas y por qué en algunos otros ámbitos, esa línea de costas del deslinde público marítimo terrestre, y en otras zonas la reducíamos. Establecimos nuestro propio modelo, un modelo que fue publicado por parte del equipo de Augusto Pérez Alberti y los investigadores que estuvieron trabajando en él en diversas revistas de impacto científico de gran peso y calado, que nos ayudó a justificar y a motivar, como decía Augusto Pérez Alberti, la importancia de la necesidad de identificar un ámbito que estuviera sujeto a esa área de dinámica litoral. Esa área era fundamental a la hora de establecer la protección costera que finalmente se incorporó, la protección intermareal y costera que se incorporó en el documento. Ese área, además, se identificaba, además de recoger las coberturas y formaciones asociadas a los procesos geológicos y biológicos de la zona, estaba también considerando los efectos del cambio climático. Los números y los algoritmos y modelos de datos con los que trabajaba Augusto y su equipo, que fueron publicados en esas revistas, se trasladaron al plan de ordenación del litoral como una línea que nos ayudó a saber si estábamos aproximándonos o no a esa protección más, o a la gestión de esa zona más frágil y sensible.
desde el punto de vista técnico y científico, por lo tanto, quedaba respaldado, y desde el punto de vista social y emocional buscábamos precisamente incorporar todas las cuestiones de la dinámica cultural que se tenía que dar en la costa. Con esto empezamos a trabajar en el fundamento y en la definición de un modelo. Desde esas 7 grandes costas, análisis geomorfológico, varias escalas de aproximación que motivaron o ayudaron a identificar esas dinámicas que comentábamos antes. Pero no nos podemos quedar en documentos técnicos, científicos, abstractos ni alejados de la realidad y la cultura del lugar, y por lo tanto nos aproximamos en base a ese contexto que nos permitía la Ley del Paisaje de Galicia o incluso el Convenio Europeo del Paisaje a una aproximación más aprensible y cultural con la toponimia y con los sectores y las unidades de paisaje que en las que dividimos ese territorio costero. Unas unidades de paisaje que eran como pequeñas píldoras que nos ayudaban, y vuelvo al círculo inicial con el que definimos la infraestructura del Instituto de Estudios del Territorio, a leer el territorio para nosotros mismos interpretarlo y reescribirlo. Y esa era la clave. Vamos a documentar de manera transparente, abierta e apropiada desde el punto de vista técnico, pero sobre todo apropiable por la sociedad mediante esos instrumentos que, más allá del POL, eran un equipo de trabajo en el departamento y en el área de paisaje, dirigidos bajo la supervisión y dirección de Paco Castillo, que era el docente e investigador, el geógrafo, y además doctor en clima, que trabajaba con nosotros en la puesta en marcha, en paralelo, de toda la estrategia de paisaje que estábamos definiendo. Una de las cuestiones claves a la hora de cambiar las inercias con las que estamos trabajando desde el punto de vista administrativo son el fundamento, el refuerzo y la motivación integral y coherente y coordinada de lo que estábamos haciendo. Y por eso, esas unidades de paisaje que mencionó antes, esas pequeñas píldoras, eran como una pequeña síntesis, o contenían, se hizo un vaciado documental y una pequeña síntesis de todo. Partíamos de cero, insisto, no teníamos cartografía, no teníamos la información. Es falso decir que la teníamos cuando era inaccesible o no estaba organizada y homogenizada, o que no la teníamos preparada para este documento. Por lo tanto, tuvimos que producir una cartografía orientada ya a este modelo. Y esa cartografía surgió de los usos y de la matriz biofísica que interpretamos e identificamos en ese territorio. Esa línea roja que se ve en esta imagen, no sé si se apreciará, es la línea dinámica costera. Era esa línea roja discontinua que de alguna manera nos fue condicionando. Y en base a esa cartografía empezamos a identificar los usos y elementos para preservar e integrar. Preservar e integrar, por lo tanto, en nuestros desarrollos, buscando esas soluciones basadas en la naturaleza y buscando esa comprensión de esas dinámicas naturales. Con esto, hasta el 25% del territorio costero vinculado a la dinámica natural estaba, por lo tanto, con un mandato directo, o empezaba a cartografiarse, a identificarse con un mandato directo para protegerlo. Este trabajo lo estábamos haciendo en coordinación con el equipo de conservación de la naturaleza, que por aquel entonces empezaba a revisar en la red de espacios naturales. Nos encontramos también con la gestión de la dirección, de la Consejería de Medio Rural, y con la necesidad de gestionar los recursos pesqueros, los recursos forestales y los recursos agrarios, que tienen, de alguna forma, esas dinámicas estacionales y naturales, pero que necesitan de un aporte de materia de energía por nuestra parte para sacar ese rendimiento y esos servicios de abastecimiento que necesita la sociedad actual. Por lo tanto, tenemos la preservación e integración de los servicios de regulación de la dinámica natural incorporados en el Plan de Ordenación del Litoral, y tenemos los servicios de regulación, de provisión, incorporados en las herramientas de gestión, en este ámbito de gestión del Plan de Ordenación del Litoral. Con esto también se cartografió y se identificó el resto del territorio, pero con esto alcanzábamos el 87% de la superficie para preservar y gestionar dentro de esas soluciones y búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza. La infraestructura verde ya estaba en la forma en la que íbamos a tejer todo eso. ¿Y cómo fue surgiendo poco a poco con el lenguaje de aquella época? Pues interrelacionando estos elementos de preservación y gestión de dinámicas naturales o estacionales, pero más vinculados a los procesos naturales,
con la ocupación del territorio, el 13% de esa superficie impermeabilizada y que de alguna manera se había visto sometido, o sea, se había estado sometiendo a presión a ese territorio. Las dinámicas y procesos, se cartografiaron las dinámicas y procesos, como he dicho antes, también, en este caso, de todos los sistemas de asentamientos, analizando el crecimiento de las áreas de la población o de las zonas ocupadas por la ciudadanía, en coordinación con el Departamento de Urbanismo y con la gente del Instituto de Cartografía, vamos, del equipo propio de cartografía, haciendo una cartografía que hasta ese momento no existía y modelizando sistemas de crecimiento en base a la búsqueda de la dotación y los equipamientos que había, posibles áreas de presión, para en ellas identificar precisamente cuáles eran los lugares en los que teníamos, dentro de un margen de movilidad más o menos lógica y sostenible, esos ámbitos de cohesión social, esos núcleos fundacionales, donde teníamos esos entornos periféricos. Clasificamos y caracterizamos todas las construcciones atendiendo precisamente a ese enfoque de accesibilidad y movilidad, no únicamente a si la construcción existía en el 56, sino si además cualitativamente en ese entorno había determinados servicios demandados por la población. Y además de esos servicios demandados por la población, esos servicios culturales y sociales, incorporamos cuáles eran las zonas en las que nos encontramos con esos servicios ecológicos y esa infraestructura de los corredores ecológicos necesarios para conectar los ecosistemas interiores con los ecosistemas de costa. Todo esto, pues, lógicamente no surge en un territorio que es inocuo o que es nuevo o que es un folio en blanco. Surge en torno a un territorio que ha sido construido, culturizado por esas 30.000 entidades de población y por una sociedad que se identifica cualquier piedra, cualquier hito con un nombre. Todo tiene un nombre en Galicia. Empezamos a hacer un vaciado con la Dirección de Patrimonio Cultural, porque no teníamos esa información, y digitalizamos todo el inventario de patrimonio que había. Por lo tanto, estamos hablando necesariamente no de un trabajo del Departamento de Urbanismo, de Ordenación del Territorio, de la Consejería, sino que de un departamento coordinado por nosotros como marco de trabajo para la integración de todas las políticas territoriales. En este vaciado de todas estas entidades empezamos a comprender, a comprender cómo funcionaba y, por lo tanto, a definir cuál era el tablero de juego en el que se tenía que desempeñar y cuáles iban a ser las reglas del juego. En resumidas cuentas, definimos 3 grandes áreas. Un área que era esa mínima, en la que a mí me gusta decir que era la zona del no, por decirlo de alguna manera, más taxativa o mediamente, ¿no? Son las zonas de protección costera intermareal. Una segunda área, que es la zona en la que identificábamos que se estaba desarrollando, que se estaba trabajando, que históricamente se había ido ocupando ese territorio con dinámicas sostenibles hasta los años 50, 60 y más o menos. Y esa es la zona que llamamos de mejora ambiental y paisajística. La terminología es intencionada y buscábamos términos que no fueran en colisión, y reconozco que con lo de protección costera tuvimos colisión terminológica con la ley urbanística y la ley de ordenación del territorio. Buscábamos términos nuevos porque entendíamos que estábamos estableciendo un nuevo modelo y no queríamos que hubiese interpretaciones jurídicas amparándose en término pero no entrando en fundamentos. Por lo tanto, buscamos siempre terminología que nos permitiera entrar en un nuevo marco de modelo territorial y un marco jurídico. Aquí Loli era tremendamente incisiva, aunque se nos escaparan algunos términos como el de protección costera. Sobre esas 3 áreas continuas, y vaciamos esas dinámicas culturales, esas dinámicas de ocupación del territorio, e identificábamos esos elementos de dinámica natural que necesariamente tienen que conectar la costa con el mar, con el interior, para establecer precisamente qué ámbitos o qué áreas discontinuas iban a entrar a preservar ese ámbito costero. Por lo tanto, fíjense que lo que estábamos haciendo era una zonificación al uso del urbanismo y la ordenación del territorio tradicional, pero también una cualificación en función de la finalidad de esos usos y elementos. De esos usos y elementos
para la valoración y para el definir cómo intervenimos en el territorio. No se trata tanto de fosilizar, de paralizar, sino de entender el qué y el por qué estamos protegiendo esos elementos para ver cómo lo gestionamos de la manera más garantista de cara a la eficiencia ambiental y la cohesión social. Hicimos el análisis numérico porque Loli nos decía hay que documentarlo todo muy bien, cifras, datos, contrastarlo, cualquier cambio interpretativo y este corredor me afecta a este ámbito que vamos a desarrollar aquí un instituto. Si yo sacaba ese ámbito, hacíamos el modelizado para todo el territorio. No os voy a engañar y no se nos escapa, creo que a nadie se le cae, vamos, a nadie le sorprende que durante la elaboración de este documento hubiese tendencias, presiones o hubiese intenciones. Lo que hicimos durante todo el momento es que cualquier petición que llegaba, por llamarlas de alguna manera, al equipo que estaba trabajando en la oficina técnica del POL, esa petición la simulábamos en toda la costa o en toda la costa que teníamos hasta ese momento modelizada. Y por lo tanto veíamos si cambiaban los valores de manera cuantitativa y cualitativamente, lógicamente, y si había un cambio sustancial, yo les enfrentaba al espejo de lo que estábamos haciendo. Y la mayor parte no, todas las veces acabó preservándose y entendiéndose que lo que ocurría en una parcela concreta o en un ámbito específico no podía condicionar un modelo territorial. Y esto es crítico y clave a la hora de trasladar la consistencia y la coherencia del documento para tener realmente una solvencia y establecer un diálogo razonado y consecuente. No podías enfrentarte a establecer una relación con el planeamiento municipal si no inventariabas, si no modelizabas y si no hacías un modelo de indicadores que continuamente durante la elaboración del plan de ordenación del litoral estuviera monitorizando ya nuestras propias decisiones. Cada vez que acabábamos una cartografía la colgábamos en esa página web a la que he hecho mención al principio de la exposición. Por lo tanto estábamos desarmados, intencionadamente desarmados, porque de esa forma no podíamos dejarnos llevar por las presiones que de uno u otro lugar pudieran surgir. Bien, objetiviza ayuda a relativizar. Cuando empezamos con el plan de ordenación del litoral, estamos paralizando la acción costera, estamos paralizando el turismo, estamos paralizando o estamos colapsando los servicios ecosistémicos, las dinámicas. Eran dos guerras, estábamos en medio de dos fuegos, ¿no? Y ante esa situación en la que todo el mundo dice lo que está ocurriendo, decidimos, como habéis visto hasta ahora, relativizar, evaluar, medir y continuamente contrastar lo que se nos decía con la realidad. Me acuerdo cuando le enseñé este cuadro por primera vez al consellero, al responsable del departamento y a la presidencia de la Xunta de Galicia, en la que decían que íbamos a paralizar la acción urbanizadora o el urbanismo y el motor económico de Galicia con la paralización que íbamos a hacer o que teníamos en borrador en el plan de ordenación del litoral. Pues fíjense en este plano, o en este cuadro, ¿no? Nos encontramos que de todos los suelos urbanos no consolidados y urbanizables que se habían identificado y por lo tanto semiactivado en los planes generales o en las normas subsidiarias, ni el 82% había alcanzado o había hecho ningún trámite. Que estaban en tramitación un 1,5%, que habían llegado a aprobar el plan parcial un 4% y que tenían alguna gestión de proyecto de reparcelación en marcha o compensación un 0,6%. Se había ejecutado en toda la historia de Galicia un 11% y estaba con la gestión aprobada un 1%. Lo ejecutado ya es suelo urbano consolidado. La gestión aprobada es un 1%. La gestión en trámite no arroja derechos, no es. Vamos a decir que en total teníamos un 2% de suelos, pero es que todo lo demás, ¿dónde estaba? Lo que hicimos fue esos suelos, les dimos 0 o 3 años. A la gestión aprobada no les entramos. Y les dimos 3 años desde la aprobación del plan de ordenación del litoral. Ya han pasado, estamos ya a 10 años de la aprobación del plan de ordenación del litoral. Este año cumplió 10 años, ¿dónde los veo? Caray. Y en esos suelos, lo que hicimos fue entender que no podíamos hacer una suspensión como la que nos habíamos encontrado, generalizada, sino que lo que analizamos fue uno a uno cada uno de esos ámbitos urbanísticos que ven en la columna de los
1.186 suelos que teníamos identificados. Fue un trabajo coordinado con el área de urbanismo y necesariamente desarrollado con la colaboración de los ayuntamientos. He de decir que cuando estábamos haciendo este análisis, llamábamos y hacíamos las visitas de campo, mandábamos la agenda a los diferentes oficinas técnicas y alcaldías de los ayuntamientos para avisarles de nuestra visita y sesión de trabajo. Y organizábamos la visita para ellos gestionábamos con ellos las visitas y los problemas que nos podíamos encontrar en la delimitación. Por lo tanto, este es un punto crítico y clave para establecer qué es y cómo íbamos a gestionar este documento. Había 4 niveles de compatibilidad, grado 1, 2, 3 y 4, para la gestión del plan. Los grado 1 era que eran compatibles con ese modelo que les he comentado antes. Los grado 2 eran que es necesario, de alguna forma, incorporar pequeñas herramientas de gestión, pequeñas herramientas de adaptación. Es decir, dentro del propio ámbito puedo adaptarme al plan de ordenación del litoral sin necesidad de modificar el plan general. Grado 3 y grado 4 fue una estrategia. Grado 3 son incompatibles directos y grado 4 eran todos los suelos urbanizables no delimitados que empezamos a trabajar para que en el nuevo marco legislativo urbanístico, como así fue finalmente, se reconocieran como suelos rústicos directamente. Pero en cualquier caso, los grado 4, al ser suelos urbanizables no delimitados, a los efectos del plan de ordenación del litoral eran suelo rústico. No obstante, se identificó este grado sobre todo para descargar un poco la presión de estamos paralizando más de 700 suelos, más de 600 suelos del ámbito. Aún así, nos encontramos con que documentar, cuantificar y ponernos ante el espejo de la realidad era crítico. Zonas consolidadas hasta la hora en los 50 años de historia eran estos. Me avisan de que quedan 5 minutos, voy a ir un poco más rápido. Disculpadme. Me encuentro, por lo tanto, con este ámbito, me encuentro con las diferentes fichas y ámbitos en los que estamos trabajando, los urbanizables, y para cada uno de ellos establecemos un mandato. 10 criterios objetivos, claros, y que vamos a plasmar directamente en el documento. Esos 10 objetivos, de alguna forma, los contrastamos con la ficha de la unidad del paisaje y establecemos esos 4 grados y esas formas de adaptarnos. Y aquí fue crucial el apoyo que tuve desde Barcelona, desde el gobierno de la Generalitat Catalana, cuando Oriol me comentó que no pasáramos de aquí. Hicimos estas fichas sobre cómo se tenían que adaptar y de alguna manera llevamos a cabo esos criterios de adaptación y dejamos en manos de la administración local el cómo se pueden adaptar. El cómo es una ficha que elaboramos, pero que quedó dentro de la administración de la Xunta de Galicia, y esta ficha, que fue participada con los equipos técnicos municipales y consensuada, no llegó a publicarse, porque en otros lugares pudo llegar a ser motivo de invalidación por invasión de competencias. En este sentido, decir que el Plan de Ordenación del Litoral estudió y analizó cada una de esas realidades territoriales de una manera diferenciada para dar paso a ese estudio de las dinámicas y esa motivación, pensando, como decía al principio, en la defensa para la que Loli nos estaba siempre previendo, ¿no? De la judicialización pasamos a la educación, porque durante todo el proceso de elaboración del plan íbamos contando cómo estábamos haciendo el documento, cuáles eran las variables con las que estábamos trabajando y cuáles iban a ser los criterios con los que estábamos operando. Y superado los 500 metros y que el ámbito territorial era ese, y superado y solicitada por la FEGAM la extensión de la prórroga y la extensión de la suspensión a aquellos suelos que tenían estas afecciones, aprobamos el Plan de Ordenación del Litoral, para el que nos encontramos con las siguientes alegaciones, ¿no? Unas 4.600 alegaciones que veis más o menos en este gráfico. 25% de ellas eran cuestiones incorporadas en el pool. Estimamos el 32% de alegaciones que eran ajustes de información que nos ayudaron a mejorar esa base en la cual fundamentamos el modelo, y estimamos parcialmente, desestimando totalmente 18 porque no eran objeto del alcance del plan del documento. Contra el Plan de Ordenación del Litoral se presentaron 47 recursos y 36 interpusieron demanda, y a mí me gusta siempre llamar la atención sobre la sentencia esta, y las referencias a las sentencias van a quedar en la ponencia y por lo tanto las podrán utilizar. Yo creo que es muy interesante leerlas. Me gustó mucho la sentencia, concretamente la 200,
la 297/2016, en la que lo que dice es que en coherencia con... la Illa de Arousa pedía... el Concello de la Illa es el único municipio que es concello, que es municipio, que es isla, perdón, pedía la extensión del plan de ordenación del litoral. Y de alguna manera hubo una llamada de atención precisamente fundamentada en toda la documentación que aportamos, de las veces que se les notificó que íbamos a visitar, de las sesiones de trabajo que tuvimos con ellos, de las conclusiones a las que habíamos llegado en las diferentes reuniones, porque todo eso lo íbamos documentando y notificando a los diferentes agentes con los que íbamos colaborando y participando. Eso nos permitió armar el expediente jurídico-administrativo de cara a posibles impugnaciones. Y yo la lección que saco de esta sentencia es que la llamada de atención era no hay una invasión de competencias cuando estas competencias no se han ejercido. Y de alguna manera pues nos fundamentamos. Y luego era muy interesante toda la jurisprudencia que dejó el plan de ordenación del litoral, en tanto en cuanto que no debemos de entender la ordenación del territorio como planificación urbanística y la parte fundamental relativa a la valoración económica, al estudio económico y financiero. Ya para terminar, muy rápidamente, en paralelo estuvimos poniendo en marcha la estrategia de paisaje, con la dinámica y el trabajo que se hizo en las áreas de educación, con otros ámbitos. Se puso en marcha una serie de talleres en paralelo, según se iba trabajando, workshops, para que la gente fuera consciente y sensible a la complejidad de la lectura de este litoral y de alguna forma a entender desde el punto de vista a nivel de infantil con los chavales y con los profesores de los centros y chavalas y profesoras de los centros educativos cómo lo estábamos trabajando, así como con diferentes departamentos y áreas técnicas que montamos diferentes talleres que, por ejemplo, este mes de julio, que ven aquí en estas imágenes de Betanzos arriba a la izquierda, todavía 10 años después se sigue repitiendo cada año, cada 2 años. Son talleres que han tomado la iniciativa y son talleres de lectura, interpretación y comprensión de ese paisaje, que se están desarrollando, habiéndose implantado con educación una asignatura, que es la asignatura de educación de sostenibilidad y paisaje en educación secundaria. Y además el grado de paisaje con las 2 universidades de Santiago de Compostela y Universidad de Coruña, ¿no? A nivel técnico, con el Colegio de Arquitectos, diferentes organismos, la Fundación Juana de Vega, la Fundación Ría, diferentes guías del cómo llevar a cabo la integración. Es decir, entender, en la línea de lo que se ha preguntado al principio, con que tiene muchos documentos de protección y aún así parece que ha muerto, entender que no es tan importante que hagamos muchas cosas, indicadores cuantitativos, sino el cómo las hacemos y en dónde las estamos aplicando. ¿De acuerdo? Esa premisa del dónde aplicamos y cómo trabajamos y poner en manos de la sociedad herramientas que le ayuden a trabajar con diferentes intensidades, sociedad entendía también la administración propia, pues de alguna manera posibilitan el trabajar en mejor línea. Ya para concluir, y bueno, luego las preguntas que queráis, que dé tiempo a responder, con unos mensajes, ¿no? Unos retos a los que nos enfrentamos, y ahora viéndolo a distancia estos días preparando, pues me gusta sintetizar, ¿no? Nos enfrentamos al reto continuo de reconocer esa visión sistémica de la complejidad. Esto lo aprendí con Augusto Pérez Alberti y con Melania Payán de una manera, vamos, fantástica. Identificar mediante estrategias y cartografías, ahí con el equipo de la propia Dirección General y el equipo de ordenación del territorio. A medir de manera apropiada y apropiable, es decir, hacer lo que la gente se lo pueda llegar a posibilitar. Evaluar, consensuar y finalmente reconducir, para partir de ahí, de alguna manera, llegar a integrar la técnica y la ética, la economía y la ecología, y la razón y la intuición en este tipo de instrumentos. Los instrumentos en sí son importantes si son capaces de coadyuvar a que se provoquen esos cambios en la manera de entender la gestión y la integración del territorio en las diferentes políticas sectoriales. Son importantes si realmente nos ayudan a hacer converger la técnica y la ética, la economía y la ecología y la razón y la intuición, desde mi punto de vista. Y son importantes sobre todo si se leen y si nos ayudan a aprender a usar ese territorio con el que estamos trabajando. Manuel, disculpa. Gracias, disculpen la extensión, igual me he ido un poco más de los 40 minutos, pero me gustaría
Bueno, pues agradecer una vez más y quedo aquí para las dudas que puedan surgir. Gracias. Bueno, no sé si Manuel nos oye en estos momentos, espero que no reverbere, que no haya repetición. Le estaba agradeciendo la intervención, aunque se está dilatando y hay que ir ajustando los tiempos, pero quería hacer al menos unas observaciones respecto de las diferentes cuestiones que ha comentado. Yo resaltaría al menos un par o tres de ellas. La primera, la circunstancia de que este instrumento, digamos que se alarga durante las legislaturas con diferentes partidos políticos, ¿no? Yo creo que esto es una lección importante en el sentido de que la continuidad en determinadas iniciativas que merecen la pena o que tienen un carácter estratégico para el territorio y la población, ¿no?, de cada comunidad autónoma. La segunda cuestión es, otra vez, lo que han comentado también los ponentes de la primera sesión, es decir, esta visión sistémica que escapa un poco de los intereses particulares municipales, de los límites administrativos o de la pequeña parcela del interés privativo para entrar dentro de una dinámica como más de conjunto, ¿no? Y que las soluciones a problemas concretos en parcelas y polígonos concretos no pueden deshacer o no pueden poner en riesgo el funcionamiento de todo el instrumento que afecta al conjunto del territorio. Y también, por último, resaltaría algo que hemos comentado en alguna ocasión y es el sentido de la sentencia del 2016 que comenta. Y es ese argumento de que últimamente, desde hace ya algunos años, desde las administraciones autonómicas y concretamente desde la Generalitat, desde el 2015, se viene potenciando todo plan de participación pública en los procedimientos de elaboración de los planes. No parece razonable, aunque la sentencia se refiere fundamentalmente a los municipios o a los ayuntamientos, yo creo que eso podría tener una cierta extensión a lo que serían los grupos de interés, especialmente aquellos intereses económicos que habitualmente interponen los recursos porque el plan acaba por afectar determinados intereses cuando muchas veces, digamos, no han podido o no han tenido no la posibilidad, sino no se han incorporado a esos procesos de discusión, elaboración y selección de alternativas. Yo creo que esto es algo que en lo que deberían apuntarse en un poco más, ¿no?, de cara al futuro para tratar de encontrar, digamos, una rutina de trabajo donde la selección de alternativas sobre la propuesta de plan nazca consensuada desde el principio con la invitación y la participación efectiva de los actores del territorio y no esperar a que el plan sea aprobado para después iniciar otro tipo de procedimientos.